8 de la mañana, 17 minutos. Vamos a hablar de un tema que pues sigue prestando y llamando la atención de diferentes sectores del país, tanto económicos como políticos, sociales y también de expertos en la salud. Y es que seguimos hablando de la reforma a la salud. Diferentes aspectos hemos tratado. La idea en Revista de la Mañana es poder hablar y poder escudriñar cada uno de estos puntos que tiene el articulado. La semana pasada estábamos dialogando sobre si se tramitaba como ley ordinaria y estatutaria, y en esta oportunidad vamos a hablar con el profesor Paul Rodríguez. Él es experto en economía de la salud y también es representante de Latinoamérica ante la Asociación Internacional de Economistas de la Salud. Aparte de ello, es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y también egresado de Economía de la Universidad Colegio de Londres. Vamos a hablar entonces sobre cómo se va a financiar entonces la reforma, si se aprueba la reforma a la salud, cómo se financiaría la salud, esos recursos cómo se usarían y también qué poder tiene y qué funciones tiene la ADRES, que sería quien maneje esos, o el Banco de la Salud, por llamarlo de cierta manera. Saludamos hasta ahora al profesor Paul Rodríguez con los muy buenos días. Bienvenido a la UD Estéreo. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros. Y bueno, usted como experto a la salud, hablemos en primer lugar cómo funciona la economía de la salud actualmente, con el actual sistema, cómo se financia, pues quizás conocemos algo de cómo se financia, que puede ser con algunos recursos que ingresan por los juegos y azar, etcétera, cómo se financia actualmente y cómo se distribuye esos dineros en este actual sistema que tenemos. Perfecto. Pues bueno, hoy en día, y esto no cambiaría mucho con el proyecto de reforma, los ingresos del sistema vienen de diferentes fuentes. Un pedazo, más o menos como entre la mitad y un tercio, viene de las cotizaciones. Cuando tenemos un trabajo formal, un contrato, pues ponemos parte de nuestro dinero, dice, para la salud, pues eso alimenta el sistema. En un principio era lo más importante, ahora ya no es tanto. La mayor parte de los recursos viene de impuestos generales. Entonces estos impuestos generales pues viene del impuesto de renta, viene del IVA, etc. Hay algunos recursos muy específicos como los impuestos al tabaco, al alcohol, a los juegos de azar que son, digamos, con destinación específica para la salud y ya está. Hay otras fuentes como el SOAT, etcétera, que van a cosas muy específicas, digamos, del sistema. Pero esas son las fuentes usuales. Todo eventualmente entra en un banco único que es la ADRES. Eso no cambiaría con el sistema, o sea, ya ese banco de la salud público general ya existe. Ese reemplazó al POSIG hace unos años, que era una especie de fiducia, ahora es una entidad pública que se encarga de administrar los recursos de la salud. ¿Dónde estaría el gran cambio? Resulta que hoy en día la ADRES lo que hace es girar cheques, o le gira un cheque a las EPS por un monto, que se llama la unidad de pago por capitación, que depende de cuántas personas tiene cada EPS, de sus edades, de su género, de dónde están ubicados en el país. O en el caso de lo que se habla mucho hoy en día, que es el giro directo, lo que hace es que esas EPS le van a decir, págueme esta factura a X hospitales, y ellos hacen un giro. Ese es el funcionamiento actual. No sé, con los muy buenos días, Paul, no se supone que los gastos que se van a realizar ahorita con respecto al tema de la reforma de la salud se van a hacer pues obviamente directamente como lo dice usted, pero la pregunta es, antes que arranque todo este tema de la reforma, ¿no se debería sanear primero el tema económico y presupuestal de cada una de los hospitales y de las mismas EPS
que lleguemos a un consenso de cero deudas? Claro, esa es una situación bien, bien difícil. Hace unos años se intentó hacer algo así, que se llamaba la ley del punto final. Y esta era una forma de llegar a un acuerdo. ¿Dónde está lo complicado? Entonces, hoy en día, la ADRES le gira ese dinero a las EPS y pues los afiliados a las EPS se enferman o alguna cosa y tienen que ir a un prestador diferente al de ellos, digamos, hacia alguna clínica privada o pública, y le hacen algo. La clínica le gira una factura a la EPS, diciendo yo hice tales cosas dentro de los acuerdos que tenemos usted y yo, EPS y hospital, pues eso está incluido y en teoría la EPS paga y ya está. Luego esas facturas las registra la EPS ante la ADRES y el Ministerio de Salud. Y con eso pues prueba que usó el dinero para lo que es. Ese es como el diseño. ¿Dónde está el detalle? Yo como hospital pues veo que se necesitan ciertas cosas. Algunas pueden estar dentro de la lista como acordada entre el gobierno y la sociedad que se llama el Plan de Beneficios de Salud. Y algunas puede que no. Puede ser que el médico que atendió a esta persona diga, bueno, usted necesita algo que no está en la lista, pero yo creo que vale la pena. Lo pasa por aparte y ahí es donde empieza a ser complicado, porque entonces la EPS le dice al hospital, no, eso no estaba incluido, yo no le puedo pagar esto, o de vez en cuando puede ser usted hizo cosas que yo considero, según mis auditorios, que no eran necesarias, y así eso es lo que llaman una glosa. Entonces ahí es donde empieza a ser complicado, porque los hospitales dicen, mire, esta es la lista de facturas que no me han pagado, las EPS dicen, esto es lo que yo reconozco dentro del contrato que tenemos, que debería yo pagarles, y luego como estas facturas van al gobierno, el gobierno también solo reconoce unas de las EPS, entonces el gobierno tiene otra lista de facturas, entonces por eso los números dan tan diferentes y diferencias de billones de pesos, ¿no? Entonces, no se ha logrado todavía un consenso de cuánto se le debe a quién. Y muchas veces el problema ni siquiera es entre privados, públicos, etcétera, sino es solo el sector público, EPS públicas con hospitales públicas y con peleas con gobernaciones. Entonces es un embrollo directo del Estado que viene un poco del funcionamiento del dinero. Si el nuevo sistema haría esto más fácil, no es nada claro, porque entonces la ADRE sigue teniendo ese papel de mover el dinero. Ahora no iría sobre las EPS, sino sobre los fondos territoriales y los CAPIRs, y etcétera. Pero pues igual hay que hacer un negocio con los hospitales. Entonces, ¿cómo va a ser ese pago? Si va a existir glosas, reclamaciones. Pues nada de eso está en el proyecto y es muy probable que también pase y las deudas van a seguir existiendo. Entonces, digamos que por ese lado de financiamiento, pues no es muy claro que se vaya a solucionar los problemas. Y sí queda la duda grande, pues, de quién va a pagar lo que ahorita está. Porque van a desaparecer un montón de EPS y no se sabe cómo va a funcionar. Muchas veces esto puede ser simplemente, le vamos a pasar sus afiliados a la nueva EPS, entonces las deudas se quedaron con el muerto. Con la, o si la nueva EPC se va a encargar de hacer una toma, como una fusión empresarial, entonces ahí sería encargada de las deudas. Eso pues está en el aire, solo dice que la nueva EPC se va a encargar y ya. Álvaro, de lo que usted está explicando, obviamente, de todas esas deudas, ¿en qué se afectaría el usuario? Pero, ¿en qué se afectaría? ¿Qué cosa? ¿En qué se afectaría el usuario con todo este tema de las deudas, Ok, de no sanearlas todavía, de claro. dejar que arranquemos con todo esto, mejor dicho, seguir con el mismo proceso, pero con diferente rumbo? ¿En qué se afectaría el usuario? Entonces, en el nuevo sistema frente al anterior, para el usuario en principio no cambiaría mucho lo que hace. Es decir, yo como usuario, ¿qué hago? Si soy subsidiado, pues nada, pero si soy contributivo, pago como parte del salario, independiente, lo que sea. Eso sigue siendo igual.
¿Qué hago yo hoy en día? Me afilio a una EPS. Y esa EPS me ubica en algún lugar cerca a mi casa. ¿Cuál es la idea ahora con los CAPS? Exactamente lo mismo. Yo me afilio, solo que ahora no a la EPS, sino al CAPS directamente. Entonces voy al edificio de salud más cercano y ya está. Entonces, y de ahí en adelante todo debería ser igualito, es decir, yo pido una cita médica y dependiendo de lo que ocurre me transfieren a algún hospital, etcétera. Entonces, en la perspectiva del usuario no pasa nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que como hoy en día, pues los usuarios no ven lo que pasa detrás del telón. Y lo que pasa detrás del telón es que yo hago parte de algún contrato. Entonces, no sé, soy alguien con diabetes y mi EPS o mi CAPS, como sea en cada caso, tiene un contrato con una clínica para atender casos, digamos, agudos de algún problema de hipoglicemia. Entonces llego y ellos tienen un paquete ya de cómo deberían tratarme si estoy ante una crisis de glicemia. ¿Qué ocurre? Depende todo de cómo se haya negociado. Y si mi EPS tiene problemas financieros con el hospital, que yo como usuario pues no tengo ni idea, yo llegué enfermo y ya está, me van a poner más trabas a la atención. Y eso pasa hoy en día y está documentado en general pues, en varios estudios, unos cuantitativos, otros cualitativos, pues que esa situación financiera sí termina incidiendo en la salud de las personas, porque lo terminan no atendiendo, o lo atienden a medias y lo giran a otro lado, etcétera. Mucho más claro como con el caso del SOAT, de más gente. Pero también el resto de enfermedades pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Si los problemas financieros son más agudos, la presión sobre los hospitales puede ser más alta y eventualmente los hospitales van a tratar de evitar lo más que puedan procedimientos que crean que hay un riesgo grande de que no les vayan a pagar. Entonces, yo como paciente nunca supe por qué, pero mi salud, mi atención se va a ir deteriorando con el tiempo. Y si las finanzas no van cuadrando detrás, pues además esa cita que hoy en día se demora 2 o 3 días para tenerla con el más básico, que es un médico general, pues se va a demorar una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y esto no es raro, es decir, hay países desarrollados, etcétera, que una cita con un médico general puede demorarse más de un mes y una cita con un especialista pueden ser meses. Y eso es algo que hoy en día, salvo en algunas especialidades en Colombia, se mueve más o menos rápido, pero pues esto podría deteriorarse muy rápidamente si la situación financiera está mal. Países como el Reino Unido, que tienen experiencias muy grandes en el funcionamiento de sus sistemas de salud, con sistemas de información muy avanzados, tienen problemas hoy en día por, digamos, financieros. Hay eh, huelgas de enfermeras, de médicos, por líos entre cuánto se le paga el sistema. Se ve reflejado en cuánto tienen que esperar las personas para citas, procedimientos. Es decir, aquí no hay una bala mágica, este sistema funciona mejor que otro. El problema es que el dinero tiene que alcanzar. Y la preocupación que se tiene con el proyecto es que parece que se va a gastar mucho más de lo que se gasta hoy, sin saber nosotros si hay esos recursos o si los va a haber, y si además si esta nueva forma de gobernar el sistema va a ser más eficiente el sistema, mejor dicho, si por el cada peso se va a gastar más o menos. Ese es como Sí. el meollo del asunto. Claro, profesor, y por eso nos gustaría que nos dijera, ya hemos hablado sobre cómo funciona la ADRES hoy en día, que allí llegan los recursos, ellos lo que hacen es girar cheques a las EPS para que las EPS les paguen a los médicos, especialistas y hospitales. ¿Cuál sería el gran cambio que usted nos anunciaba al inicio de la entrevista que tendría la ADRES? Porque sabemos que ellos ya les pagarían directamente es a las entidades territoriales, pero ¿cómo sería? Lo que pasa es que discute y la ministra lo ha dicho que no, que directamente la ADRES le pagaría directamente a los hospitales. ¿Qué tan cierto es que se le paga directamente a ADRES hospitales o si se hace el conducto de hacer el giro del dinero por los entes territoriales? ¿Cómo sería ese uso del dinero por parte de la ADRES? Y si la ADRES
tiene el personal, la preparación técnica, física, humana para poder pues cumplir este objetivo. Digamos que en principio esta lógica de que la ADRES le pague a los hospitales, a los prestadores en general directamente, es algo que ya ocurre en el sistema, sobre todo en el régimen subsidiado. Y fue una especie de castigo a muchas de estas EPS que financieramente no iban tan bien y que se demoraban en hacer pagos. Entonces lo que hacen las EPS es casi como si fuera un crédito. Entonces en vez de llegarme el dinero de la ADRES a mi cuenta, la ADRES le dice, yo tengo este dinero suyo en mi cuenta, dígame usted a quién le pago y yo giro. Eso es lo que hace hoy en día la ADRES, lo que se llama el giro directo. ¿Cuál es el objetivo de eso? Sencillamente que la EPS pues no se demore 6 meses, 9 meses, 12 meses en pagar la factura, sino que diga esta es la factura y el pago lo hace directamente la ADRES. Eso no es una tarea tan complicada porque yo como ADRES no tengo que pensar, es decir, solamente tengo que girar y girar rápido. Obviamente eso requiere un trabajo financiero importante, de disposición de recursos, etcétera, pero esa es la tarea. ¿Dónde está lo complicado en la propuesta? Ahora no sería una EPS, una única encargada, la de decir qué dinero es el que hay que pagar, sino son varias posibles fuentes. Entonces, pueden ser los CAPIRs, que serían los de atención primaria. Entonces, esos dirían cuánto hay que pagar por atención primaria, que en principio no debería ser una tarea especialmente complicada, porque estas son reglas sencillas. Lo complicado es que luego los que dicen cuánto hay que pagar por tratamientos más avanzados, pues van a ser más arriba, van a ser los hospitales, las redes integrales, y eso en teoría solo se mueve a través del fondo territorial. Entonces ahí queda una gran duda y es, bueno, ¿y quién es el que está a cargo de esto? Hoy en día todo lo hace la EPS, pero en este caso pues hay varias cabezas. Entonces, la tarea que hoy en día hacen las EPS es de revisar cada factura y mirar si tiene sentido, si no me están cobrando cosas que no se hicieron, si no me están haciendo trampas, si no me están metiendo 20 procedimientos que no se necesitan para lo que es, porque pues, es la realidad de la naturaleza humana, pues eso lo tendría que hacer esta ADRES territorial. Y eso quiere decir que esta ADRES tendría que multiplicarse un montón, es decir, se volvería una especie de EPS, solo que sin, digamos, el poder que tiene hoy la EPS. La EPS, como en una especie de analogía, dicen, es como si fuera la mamá de la casa. Recibe el dinero, se encarga de asignar las cosas, pero también recibe las quejas y todo, y es la encargada de que las cosas funcionen. En este caso, pues no va a haber mamá, sino que va a haber mucha gente con las facturas, alguien con la chequera, pero ningún responsable. Entonces ahí es donde las cosas se vuelven muy complicadas. El dinero potencialmente podría pasar por muchas manos porque podría pasar primero a fondo territorial y ese fondo territorial pues entonces está controlado por una mezcla entre un gerente y una junta directiva que tiene muchísimos actores, la mayoría que no tienen que ver nada con el sector salud. O pasa con los CAPIRs, y los CAPIRs no son unidades grandes como las EPS, sino son unidades muy chiquitas. Entonces ahí es donde el dinero empieza como a saber uno, no estar uno seguro de cómo va a terminar fluyendo. Y la gobernanza pues es lo más difícil. Hoy en día si algo funciona mal, yo le echo la culpa a la EPS y le pongo una tutela. ¿A quién se la pongo en este caso? ¿Fue culpa de la atención primaria o fue culpa del hospital o fue el fondo? Entonces la pelota va a empezar a dar vueltas. Entonces, si se quiere que un día funcione el sistema, esa ADRES territorial va a dejar de ser solamente un pagador de cheques y va a terminar siendo una especie de EPS territorial. Y eso no lo puede hacer hoy en día. Es decir, tendría que transformarse completamente a la estructura administrativa que tienen hoy en día las EPS. Precisamente, profesor, sobre lo que usted nos dice, entonces, ¿por qué también se dice que si se aprueba esta reforma
se gastarían más recursos en un nuevo sistema de salud, como se plantea en la reforma, que con el actual, por todo el entramado que usted nos dice de que no hay quien responda, la factura está allí, la factura está allá, no hay como claridad de quién va a manejar esos recursos. ¿Será por eso o será también por otra forma de implementar esos sistemas de salud territoriales? ¿Por qué se va a gastar más dinero si se aprueba esta reforma? Digamos, son las dos cosas. Una es la inversión, es decir, y es si bien no está tan claro, tan reflejado en el proyecto de ley, pero pues no tiene que estarlo, es la lógica de poder hacer los grupos extramurales y llevar, digamos, infraestructura y talento humano a las zonas más dispersas del país. Digamos, eso es más como una política de inversión y sería potestad más del ministerio y del presidente. Entonces, esa sería una fuente grande de gasto, pero en eso nadie estaría, digamos, en desacuerdo. Es un consenso que se necesita mucho más talento humano en salud y eso cuesta mucho dinero durante mucho tiempo. Se necesita inversión en hospitales públicos en las zonas dispersas del país. Todo eso, digamos, no hay problema. El problema está en el funcionamiento corriente del sistema. Entonces, el problema más grande, uno, es justo ese que mencionábamos. Entonces, al perderse la función del doliente, dejar de estar concentrado en una persona que reciba, pues una persona, entidad, que reciba el dinero y lo distribuya y, y en ese sentido que sea el que asuma el riesgo de que si las cosas no funcionan hay un culpable y tiene que sacar de su bolsillo de alguna forma, pues entonces se pierde la capacidad realmente de contener el gasto. Y contener el gasto no es solamente una cuestión de, digamos, no pagarle a los hospitales, porque eso pues genera un problema también para la EPS, sino es de tratar de hacer lo que sea necesario para reducir el gasto. Muchas veces de eso es justamente las acciones preventivas. Hoy las EPS más grandes, Sura, Nueva EPS, Sanitas, etcétera, tienen unos programas que también hacen parte de sus labores de tratamiento de los enfermos crónicos. Y eso no es solo por cumplir con el asunto, sino porque las mismas EPS saben que si yo le controlo, volviendo al caso de la diabetes, los niveles de azúcar a la gente que tiene diabetes, me va a costar a mí unas pastillitas que son 8.000 pesos al año, casi, al costo de la EPS, de metformina. Mientras que si yo me hago el loco y no lo atiendo, ese problemita se me va a crecer y en 3 años va a tener enfermedad renal crónica y me va a costar 60, 70 millones de pesos al mes. Si eventualmente necesito una diálisis. Entonces, digamos, está en el interés financiero de las EPS el control de las enfermedades crónicas. Eso no va a ser muy claro en este sistema, porque en el sistema casi que todo se deja pues a la buena guía de los médicos, pues que es el interés de los médicos que estemos todos bien, pero nadie financieramente responde. Entonces, si no funciona esta idea un poco más altruista de la autorregulación y que los médicos funcionen muy bien para decidir entre ellos colectivamente qué hay que hacer, porque también las juntas médicas van a ser no obligatorias, sino simplemente como opcionales para cada zona, pues entonces se va a gastar más dinero y se hace menos. Y ahí es donde está el lío grande, es que las presiones para gastar en el sistema de salud son gigantescas. El gasto en medicamentos en todo el mundo crece a una tasa como del 7-8%. Y pues los presupuestos de los países no crecen 7-8%, crecen 3-4%. Entonces hay mucha presión de parte de la industria farmacéutica por nuevos tratamientos, unos que sirven, pero la mayoría no sirven para mucho más de lo que ya está, para que se use. Y si nadie va a estar poniéndole el ojo directamente a eso porque le va a doler el bolsillo, pues se va a gastar más en cosas que probablemente no hagan mucho más. Ese es el gran miedo. Paul, existen muchas especulaciones con respecto al tema del dinero que deben aportar los trabajadores, los patronos y las personas contratistas
en el tema de ese porcentaje a la salud. ¿Sí hay modificación de estos porcentajes? Digamos que en lo que se ve en la reforma, no. O sea, no, digamos, se habla de algo sobre la parafiscalidad de ciertos recursos, que es más bien un poco extraño, pero no se está buscando realizar una reforma tributaria dentro de la reforma a la salud, porque, digamos, cualquier cambio de cuánto deberían ser los aportes sería ya una reforma tributaria. Entonces, en ese punto no parece haber como algún intento de cambiar las fuentes de financiamiento, que es algo que digamos, muchos economistas de la salud pues, han debatido recientemente y sí valdría la pena. Sí valdría la pena pensar un poquito más este tema de las contribuciones, debería ser un poco más proporcional al ingreso y no con ese corte tan fuerte que hay hoy en día para decidir quién paga el 8.5% no como empleador, etcétera. Pero no hay ningún esfuerzo en pensar en las fuentes de recursos en la reforma a la salud hoy en día. Profesor, bueno, dentro de este panorama de la reforma a la salud, pues ya hemos hablado sobre la ADRE, sobre las ADRES territoriales, por llamarlo de cierta manera, que pues no sé, no es muy claro cómo va a ser el uso de esos recursos, como usted nos dice, no va a haber un doliente a quien, ¿cómo es que es tutelar en un momento dado que no se niegue un servicio de salud, etcétera. Hablemos entonces ahora del poder de la nueva EPS, porque esa sería la única EPS que continuaría, pero no funcionaría como EPS, sino que se ha dicho que tendría funciones parecidas al antiguo Seguro Social. ¿Y cómo sería el manejo de los recursos que tendría esa nueva EPS? Listo, pues en este tema de como de la transición es bastante extraño, es bastante poco claro un poco el proyecto, porque primero permite que las EPS grandes que existen hoy en día están bien financieramente, pues se mantengan, pero se dice que se van a ir transformando en otra cosa. ¿Cómo va a ser ese ir transformando en exactamente? Es bien complejo porque las EPS hoy en día compiten en territorios. Es decir, en una ciudad grande como Bogotá, pues hay muchas EPS, edificio uno al lado de la otra compitiendo por afiliados. Como esto va a ser territorial, esa competencia territorial, ¿cómo va a funcionar? No queda, no queda muy claro cómo es el asunto. Entonces, eso por un lado. Ahora en los lugares donde está el resto de EPS, que se van eventualmente a desaparecer, igual en Bogotá, por ejemplo, Salud Capital, desaparecería y entraría a manos de la nueva EPS. Ahí hay muchas dudas. Nueva EPS es una de las mejores EPS del país, es la más grande. La nueva EPS fue el Seguro Social hace muchos años. Tuvo el seguro un montón de problemas financieros, ya con cuando era una EPS, y se volvió una empresa mixta donde está el Estado, pero hay otra clase, digamos, de miembros detrás de ella. Es una empresa mixta y hoy en día funciona bien. Hay algunos colegas pues que resaltan que hay un número muy grande de tutelas, digamos, para la nueva EPS, pero pues es la EPS que tiene el trabajo más difícil, porque además de ser la más grande, usualmente tiene las personas que históricamente tenían más problemas de salud, tiene personas de mayor edad, más enfermos crónicos de diferentes tipos de enfermedades, etc. Pero lo está haciendo bien. ¿Qué pasa? Que aquí no estaríamos diciendo como en los cierres de EPS recientes, que son EPS de 1 millón de personas y se reparten territorialmente entre varias y ya está. Es decir, yo solo recibo afiliados y los muevo, sino que me dan de un momento a otro casi que el doble de los usuarios que yo tengo hoy en día. O sea, la nueva EPS se volvería casi que un tercio del sistema de salud, lo cual es una cantidad muy grande de personas de un momento a otro. Eso quiere decir que necesariamente la nueva EPS tiene que tomar la administración
que ya tienen estas otras EPS dentro de su sistema. Y no solo con ese reto, que ya sí es muy complicado, sino que al mismo tiempo, pues tiene que irlo adaptando al nuevo sistema. Este nuevo sistema, pues, en lo que hemos visto, pues no hay negociación de contratos entre las EPS y los hospitales y no hay un tarifario definido, no sabemos por quién ni cómo, es muy, muy difícil pensar en un tarifario. El tarifario hay para el SOAT porque son cosas muy precisas, se rompió un brazo, eso cuesta tanto, tiene que hacer X, pero en todo el resto de tipos de atenciones crónicas la forma de contratación es muy compleja. Hay paquetes que incluyen número de personas en diferentes estados de salud, etc. Entonces, esa va a ser una tarea titánica y además tiene que hacer esta función de hacer lo que el gobierno quiere que se haga, que es, digamos, la asignación de los CAPs según las reglas. ¿Cómo va a hacer todo eso? No se sabe. Pero el problema más serio, además del reto de administración o de gerencia, es que pues para operar un negocio de esto se necesitan seguros, se necesitan préstamos, y si el sector financiero ve que el riesgo es demasiado alto, los van a frenar. Y llevar a un colapso financiero de la nueva EPS sería algo muy peligroso para el sistema. Es decir, hoy sufrimos porque hay unas que están mal, pero entonces que un tercio del sistema de salud colapse es muy difícil. Lo vimos, digamos, el caso más grande así que vimos parecido, y no fue de ese nivel, fue el de Saludcop. Saludcop llegó a tener en su momento más o menos como unos casi 10 millones de personas afiliadas. Y era muy grande, no 6 millones, no era tampoco tan grande. Y en ese escenario, pues se vio que en muchos municipios no solamente terminaban afectadas las personas afiliadas a Saludcop, sino el resto de personas que estaban afiliadas a otras cosas. ¿Por qué? Porque una crisis financiera de una EPS, de alguien que contrata un montón con los hospitales, le genera crisis financieras a los hospitales. Y pues eventualmente eso termina redundando pues en personas que no reciben su atención, se enferman más y en muchos muertos. Ese es el gran miedo un poco de dejarle la tarea a la nueva EPS. Es casi como el gobierno lavarse un poco las manos y ahora lo va a hacer la EPS, pero sin tanto respaldo como gobierno, sino usted como privado en cierta forma es el que tiene que encargarse del asunto. Pues profesor, con todo lo que nos explica, pues muchas cosas, como usted bien lo dice, no están muy claras, es decir, se nombra, se ponen ideas allí en la reforma, pero no se dice cómo se va a ejecutar. Pues quedamos a la espera de que el Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional nos expliquen cómo se ejecutaría en un momento dado, si se aprueba la reforma, cómo será el manejo de los recursos, la función de y cómo implementar el ADRES, pues también esas funciones que va a tener la nueva PS. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por este análisis. Seguramente en un futuro estaremos de nuevo comunicándonos para que nos explique más temas de la economía de la salud. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, esto nos va a tener ocupados mucho tiempo seguramente. Seguramente, profesor. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, pues estábamos dialogando con el profesor Paul Rodríguez Lesmes. Él es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y experto en temas de economía de la salud, porque es necesario hablar con expertos de cada rama para poder entender la reforma a la salud. Y en este caso estábamos hablando puntualmente sobre cómo se va a emplear los recursos y también cuál serían las funciones y el poder de la ADRES, que es el banco, llamémoslo así, para entenderlo mejor, el Banco de la Salud en Colombia. Ustedes pueden escuchar nuevamente esta entrevista ingresando a nuestras redes sociales, @laud_estéreo. También estará en la página de nuestra emisora, laud.udistrital.